cuando Dios es primero. Y en esta serie, cuando Dios es primero, estamos aprendiendo, como dice ahí el encabezado, que Dios siempre toma lo que es suyo. Dios siempre va a tomar lo que le pertenece. Él dice que no dará su gloria a nadie. Dios siempre toma su gloria. Dios siempre toma su honor. Dios siempre toma todo lo que le pertenece. No hay nada que nosotros quisiéramos tomar o arrebatarle al Señor, porque Él siempre va a tomar lo que es suyo. Y en esta serie de Cuando Dios es primero, estamos aprendiendo algunos principios muy importantes. Uno de ellos es precisamente eso, que Dios es primero en todo en nuestra vida. No, Él no está, Él no debe de estar en un segundo, tercero o cuarto lugar. Él debe ser el primero en nuestra vida. Y una de las cosas que hemos aprendido es que Dios es primero en nuestra vida a través de nuestro tiempo, en nuestro diario vivir. Él debe ser el primero. En nuestro talento, en nuestras habilidades, Él tiene que ser el primero. En nuestro tesoro, nuestras finanzas, Él tiene que ser el primero. En nuestras ocupaciones, Él tiene que ser el primero. En nuestra agenda, Él tiene que ser el primero. Cuando usted traza su agenda de compromisos en la semana y usted programa ahí en su agenda reuniones con tales o cuales personas y tiene toda su distribuida su semana con diferentes reuniones y compromisos, ¿cuántos de esos compromisos son citas con el Señor? ¿Cuántos de esa agenda que usted tiene en la semana son tiempos que usted ha planeado intencionalmente para pasar tiempo en la presencia del Señor, orando, meditando en su palabra, adorándolo, etcétera? Todo esto tiene como propósito, al compartir esta serie, es que todos en esta casa reconozcamos que el Señor es el único que debe tener el primer lugar en nuestra vida. Corporativamente hablando, el Señor es el primero. Una de las cosas que yo he dicho al Ministerio de Alabanza, debemos de cantar canciones, debemos levantar alabanza que ubica a Dios en el lugar que le corresponde. Y es mi responsabilidad como pastor en esta iglesia cuidar eso, cuidar la gloria de Dios, cuidar el lugar que a Dios le pertenece. Los que servimos aquí, todos los que ministramos aquí, debemos de tener presente eso. Debemos de cuidar la gloria de Dios, debemos de cuidar el honor de Dios, tenemos que cuidar el lugar de preeminencia que el Señor tiene en nuestra vida y aquí en esa congregación. Los que servimos aquí somos personas que estamos al servicio del Señor y al servicio del pueblo del Señor. Pero nuestra primera tarea es honrar a Dios, es cuidar el lugar de preeminencia que el Señor tiene. Entonces estamos aprendiendo sobre este valor, este principio de darle al Señor en nuestra vida lo primero. Y cada vez que honramos a Dios con lo primero en nuestra vida, vamos a tener réditos o vamos a tener frutos que van a traer una bendición increíble. Esta semana, en nuestro tiempo de oración que tenemos con el equipo ministerial y el staff de la oficina, estábamos orando por nuestros pastores, los pastores Holland, que tienen su hija segunda de sus 3 hijos. Ella está batallando con un tumor en su cerebro y los médicos han dicho que no hay nada que hacer. Le han tratado por todas las maneras, con todas las medicinas, pero los médicos dicen que humanamente hablando no hay nada que hacer. Hay que seguir tratándolo, hay que seguir investigándolo, etc. Y orábamos por ellos. Y cuando estábamos orando por ellos, el Señor trajo a mi corazón una palabra y en esa palabra el Señor me dijo que el Señor siempre recompensa a los que le servimos. El Señor siempre recompensa a los que le damos a Él el lugar que corresponde en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Él siempre nos va a honrar y nos va a recompensar. Generalmente pensamos en una recompensa en términos monetarios o en términos materiales,
pero perdemos de vista que Dios también nos recompensa con paz, que Dios también nos recompensa con bienestar, nos recompensa con salud, nos recompensa con fortaleza, nos recompensa con largura de vida, de días, nos recompensa con fortaleza física. Dios sí recompensa a aquellos que sabemos honrarlo a Él, dándole siempre el primer lugar. Entonces, cuando estamos hablando en esos días sobre esta serie y hablamos de que Dios siempre va a bendecirnos, no pensemos en la bendición de Dios en una manera tan baja o tan escasa o tan temporal que Él solo nos pueda bendecir con temas o asuntos de orden material. Pensar en la bendición de Dios solo en aspectos materiales es rebajar el verdadero significado de lo que significa la bendición de Dios. Pero que tu hogar esté en armonía, que tu matrimonio esté marchando bien, que tus hijos estén bien, que tus hijos amen a Dios, que tus hijos sirvan a Dios, que tus hijos te obedezcan, que tus hijos te honren, que tus hijos te respeten, que la salud esté presente en tu hogar y que si en algún momento te enfermas, Dios toma cuidado de ti. Eso también es recompensa y eso también es bendición. No debemos entonces perder de vista que el Señor siempre habrá de bendecir y recompensar a aquellos que le obedecemos. Un ejemplo bien claro sobre eso es el libro de Deuteronomios en el capítulo 28. Ahí se nos enseña las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Es decir, que hay una recompensa, hay un resultado con el que el Señor siempre nos va a bendecir. Hoy vamos a hablar en esta parte, la parte número 8, con este tema, o esta parte se llama así, la ofrenda, el inicio de la siembra y cosecha, y la cosecha. Hemos hablado en los días pasados cómo muchas veces le robamos a Dios el lugar y la gloria a Él. Yo confesé un pecado aquí delante de ustedes cuando el Señor me confrontó y me dijo que yo le había robado su gloria, y me arrepentí de ese pecado. Y después de ese día hemos visto cómo el Señor ha comenzado a tratarnos y a moverse de una manera diferente como nosotros estábamos viendo hasta entonces. Y en este punto de cuando Dios es primero, vimos entonces que Él no comparte su gloria. Vimos que Él debe ser el de la primera porción. La primera porción redime el resto de las porciones. Dios siempre pide uno, pero debe ser el primero. No debe ser uno como el último o el tercero o el cuarto. Debe ser uno, pero debe ser el primero. Todas esas cosas las hemos aprendido. Y hasta el domingo pasado hablé un poco sobre el diezmo, sobre cómo debemos de presentar nuestros diezmos. Hoy quiero ir un paso más y quiero hablarles sobre la ofrenda, porque muchas veces algunos pensamos que la ofrenda es como una limosna, que debemos de darle a Dios ahí algo, cualquier cosita, ¿verdad? La ofrenda tiene un significado mucho más amplio inclusive que el diezmo. El diezmo tiene su origen en una ley, en un corazón agradecido. En primer lugar, Abraham honró a Dios antes que existiera la ley, porque algunos dicen es que el diezmo es de la ley. El diezmo no es de la ley. El diezmo comenzó con Abraham antes que existiera la ley. Pero Abraham honró a Dios con los primeros frutos, las primicias, los diezmos, lo honró, y en esa manera Dios lo bendijo. Luego en la ley se estableció la ley de que la ley del diezmo debía de honrarse a Dios con las primicias o la décima parte de todos nuestros ingresos, sean estos económicos, materiales, de granos, de animales, como en el caso del pueblo de Israel. Pero la ofrenda tiene un significado más alto inclusive, más elevado inclusive que el diezmo. Porque el diezmo tiene diríamos, el respaldo de la ley que dice debemos dar la décima parte. Pero la ofrenda se sustenta
en una ley que es más alta que la 10ª parte, y es la ley de la generosidad. En otras palabras, la ley de la generosidad es más alta que la ley de la 10ª parte. En la 10ª parte le damos a Dios lo que Él dice: eso es mío, me pertenece por prioridad, por el primer lugar me pertenece. Entonces le damos a Él la 10ª parte porque le pertenece. Pero ahora, en la ofrenda, cuando nosotros ofrendamos, hay una ley que rige la ofrenda, y es la ley de la generosidad. Cuando usted y yo honramos a Dios a través del diezmo, estamos exactamente eso, diciéndole al Señor: Señor, te honro con los primeros frutos. Pero cuando ofrendamos, la ofrenda, y aquí sí tenemos que ver con la cantidad, aquí sí tiene que ver con la cantidad. En el diezmo no importa la cantidad, porque es conforme lo que uno recibe. Uno honra a Dios con los primeros frutos. Pero en la ofrenda no. En la ofrenda sí se considera la cantidad. Por eso lo que compartimos hoy es la ofrenda, el inicio de la siembra y de la cosecha. Pablo lo dijo de esta manera, lo vamos a ver en unos minutos: el que siembra escasamente, cosechará escasamente. El que siembra abundantemente, cosechará abundantemente. En otras palabras, la ofrenda que usted y yo acabamos de depositar hace unos minutos, no estoy hablando de nuestro diezmo, estamos hablando de la ofrenda, mide el nivel de nuestra generosidad. ¿Cuán generosos somos? Se revela a través de nuestra ofrenda o a través de nuestra semilla. Entonces, la ley del diezmo tiene su respaldo ahí, la ley de las primeras cosas. Pero la ofrenda tiene una ley más alta, la ley de la generosidad. En otras palabras, Dios dice: ahora voy a esperar que tú me des conforme a tu generosidad. Y ahora ahí en ese punto, ya Dios sí que nos lleva al punto donde podemos honrarlo a Él con más. No con lo que Él dice: esto es lo que me pertenece. Y debemos estar conscientes que cuando damos el diezmo, no estamos dándole todo a Dios, estamos dándole lo que a Él le pertenece. Pero lo que nos queda para nosotros, de eso es que debemos honrarlo a Él. Usted y yo no hemos presentado una ofrenda al Señor cuando dimos el diezmo, solo cumplimos con el diezmo. Ahora, el diezmar podría llegar a convertirse en un pago semanal o en un pago mensual más. Bueno, el pastor nos ha enseñado que lo primero que tenemos que hacer es apartar de lo que recibimos, es lo que aparto, Señor. Y segundo sigue la luz, el agua, el teléfono, el internet, el colegio, el teléfono de la casa, el pago en la tienda, etcétera, etcétera. Si vemos así el diezmo, entonces el diezmo dejó de ser con la motivación de honrarlo a Él porque Él es el que merece lo primero, sino que se ha convertido en un pago más, ya sea semanal o mensual. ¿Me estoy explicando, hermano? Están muy callados hoy. Revise en su vida, revise en su corazón cómo están esos asuntos. ¿Qué tan claro está en su vida ese aspecto? ¿Está trayendo el diezmo como un pago más de la semana o del mes? ¿O está realmente honrando a Dios con las primicias? El diezmo, o incluso podríamos llegar a pensar que una vez que hayamos diezmado, que ya hemos cumplido con todas nuestras responsabilidades de dar. Bueno, Señor, ya diezmé y gracias a Dios ya cumplí. Entonces, Señor, ya te di lo que te pertenecía y ya no tengo más responsabilidades de dar. El diezmo debe ser el inicio de nuestro dar, no debe ser el límite de dar. Lo repito, el diezmo debe ser el inicio de nuestro dar, no el límite de dar.
El dar por la motivación equivocada nos coloca en el lugar donde no podemos recibir las bendiciones que el Señor ha preparado para el dador alegre. La Biblia en inglés, la traducción viviente, dice esto, me gusta esta palabra, pero acuérdate de esto: si das poquito, recibirás poquito. Un agricultor que siembra solo unas pocas semillas obtendrá una pequeña cosecha, pero si siembra mucho, cosechará mucho. Ahora, la cantidad de semilla que sembramos determina la cantidad de cosecha que obtendremos. La cantidad de semilla que sembramos determina la cantidad de cosecha que obtendremos. La cantidad que usted da controla cuánto usted recibirá de regreso en esa cosecha. En otras palabras, lo que nosotros damos controla lo que recibiremos, o la cantidad de lo que damos controla o determina o establece la cantidad que recibiremos de regreso en la cosecha. Ahora, para ponernos en la perspectiva bíblica al respecto, porque hoy en día se habla mucho de la siembra y de la cosecha. ¿Cuántos han oído hablar de la siembra y de la cosecha? A ver, levanten la mano. Muchos han oído hablar de la siembra y de la cosecha. Pero es importante que sepamos que el principio de la siembra y de la cosecha tiene su origen en la ofrenda. Tiene su origen en la ofrenda. En otras palabras, la ofrenda es el inicio para nosotros comenzar a caminar o a practicar una vida de siembra y de cosecha. Ahora, podemos sembrar lo que sea. Por ejemplo, personalmente, a mí el Señor en algunos momentos me ha guiado, por ejemplo, a sembrar un reloj, corbata, una camisa, un perfume, un zapato. Bueno, un zapato no, un par de zapatos, ¿verdad? Y cosas por el estilo. ¿Qué creen ustedes que he obtenido como cosecha? Lo que sembré. Esos son principios en la palabra de Dios que están, pero que hoy en día se han tergiversado y se ha manipulado a la gente referente a esto, y debemos de tener cuidado al respecto, pero sobre todas las cosas debemos de tener la perspectiva bíblica. Así que todo tiene su comienzo en la forma en la cual Dios nos ama. Capítulo 3, verso 16 del Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Una de las cosas que he enfatizado durante esta serie es que Dios no nos pide hacer algo que Él no haya hecho primero. Dios no nos pide que nosotros demos sin Él antes habernos enseñado cómo dar. Juan 3:16 de nuevo, porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo, ¿qué cosa? No los escucho. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese versículo, en ese solo versículo, encontramos tres principios que vamos a ver ahí. Número uno, los tres principios de Juan 3:16 son estos. Número uno, no hay forma de amar sin dar. Ahí nos detenemos, solo el uno. No hay forma de amar sin dar. En otras palabras, cuando usted y yo le decimos a Dios, Señor, te amo, pero no tenemos un corazón generoso para dar, es incoherente. Es como que Dios nos hubiera dicho, seres humanos los amo, o que Dios me diga a mí, Gerardo, te amo, pero me haya pedido a mí que seguirlo a Él me costara mi propia vida. Aparte de que jamás iba a satisfacer las expectativas de la justicia divina dando mi propia vida, o alguno de nosotros dando nuestra propia vida, jamás satisfaríamos las exigencias de la justicia divina, jamás. Pero ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Porque Él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Dio. Entonces, no hay forma de amar sin dar. Número dos, segundo principio de Juan 3:16. No hay forma de dar sin recibir. Eso es cierto.
¿Por qué le damos a Dios lo que le damos? ¿Por qué le damos a Dios la honra? ¿Por qué le damos a Dios nuestro servicio? ¿Por qué le damos a Dios nuestra alabanza? ¿Por qué le damos a Dios de nuestro dinero? ¿Por qué le damos a Dios de nuestro tiempo? ¿Por qué le damos a Dios de nuestro talento? Porque ese principio dice que no hay forma de dar sin recibir. En otras palabras, Dios no es deshonesto al recibir algo de lo que Él no haya dado primero. En otras palabras, Dios sí recibe lo que nosotros le ofrecemos porque Él primero dio. Entonces, amados hermanos, no hay forma de dar sin recibir. En otras palabras, cada vez que usted y yo damos, la consecuencia es que vamos a recibir. Número 3, tercer principio. No hay forma de sembrar sin cosechar, definitivamente. Les conté la historia de mi primo que le dolía el oído. En casa de mis abuelos tenían unas prácticas interesantes. Cuando a alguien le dolía el oído, ahí en el campo, mi abuela le ponía un embudo de papel periódico y le prendía fuego. ¿Usted se imagina el trauma? Porque decían que cuando salía así una explosión, que el aire o el dolor había salido. Eso decían. Entonces mi primo está ahí que le duele el oído y lloraba y mi abuela dice, vamos a ponerle el embudo ese, y le ponen el embudo de mi primo, porque se imaginaba que se iba a quemar, lo iban a quemar vivo, y no sucede nada, el dolor continúa. Mi mamá los lleva al otorrino, que es el especialista en nariz, garganta y oído, y dice el otorrino que vamos a examinar. Lo examina y dice, aquí está el problema, dice el doctor, con su pinza y sus lentes y su lámpara ahí en su frente, extrajo un grano de frijol que estaba en el oído de mi primo, y nos lo enseña. El grano de frijol, ya venía la matita de frijol saliendo. Las condiciones estaban dadas: clima húmedo, un poquito de tierra. Todo estaba dado para que la semilla, hermano, lo que sembramos, eso, no hay forma de sembrar sin cosechar. Usted siembra, usted va a cosechar. Esos son principios universales, jamás van a cambiar. Entonces sembramos y cosechamos. Así que esos tres principios son muy importantes que los tengamos presentes. Ahora, en cuanto a la ofrenda, veamos en cuanto a la ofrenda. Cuando los apóstoles validaron el ministerio del apóstol Pablo, le enseñaron a tener una preocupación por los creyentes pobres. Acompáñenme a Gálatas capítulo número 2, por favor. Gálatas capítulo número 2, versículo número 6. Gálatas capítulo número 2. En cuanto a la ofrenda, mire lo que ocurre aquí. La siembra, el principio de siembra y cosecha en la iglesia primitiva, o en la iglesia cristiana, o la iglesia nuevo testamentaria, nació o se produjo de las ofrendas que se levantaban en favor de los hermanos de Jerusalén. Ubiquémonos en contexto. El día de Pentecostés viene, 3,000 se convierten al Señor Jesucristo, comienza la iglesia. Dice el libro de los Hechos que la gente vendía. Y no era un asunto de socialismo, perdónenme los que tienen esa filosofía, pero no era nada de socialismo lo que estaba ocurriendo ahí. Era un principio de generosidad lo que estaba ocurriendo ahí, que los que tenían sus bienes los vendían y los traían a los pies de los apóstoles para que ayudaran a los más necesitados. Y así ocurrió, pero llegó el momento en que se acabaron las propiedades y se acabó el dinero. Y vino por medio de una profecía que alguien recibió una palabra que vendría una hambruna. Históricamente está comprobada que vino un tiempo de hambre sobre todo el vasto imperio romano, y que incluyó a Jerusalén. Todos los hermanos en Jerusalén estaban pobres, ya no habían propiedades que vender, ya no había dinero de lo que se había recaudado, todo se había distribuido. Entonces comienzan a levantar fondos, ofrendas en otras congregaciones para enviarla a los hermanos en Jerusalén que estaban en gran necesidad. Entonces, cuando el apóstol Pablo comienza su ministerio, los apóstoles de ese tiempo
Y bueno, tiene mucha connotación esa palabra que acabo de decir. Los apóstoles del Señor Jesús le dijeron a Pablo: Pablo, ok, comienza tu ministerio, pero queremos encargarte que tengas cuidado en tu ministerio de los hermanos pobres. Y vea lo que dice Gálatas 2:6. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada. Entonces Pablo era tremendo, ¿verdad? Porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado, estoy leyendo ahora en el verso 7, Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Verso 8, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Verso 9, de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares, ahí en la versión del 60 dice columnas de la iglesia, reconocieron el don o el ministerio que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Verso 10. La única sugerencia o recomendación que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Es interesante entonces que el apóstol Pedro nos da los primeros destellos de dónde es que nace este principio de la siembra y de la cosecha. Nació del encargo que los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, que estuvieron con Jesús, le dijeron a Pablo, Pablo, reconocemos en ti el ministerio apostólico, te bendecimos, te reconocemos a ti y a Juan, a Bernabé como parte del equipo apostólico. Vayan, continúen predicando a los gentiles, nosotros a los judíos, ustedes a los gentiles, pero una recomendación te hacemos, Pablo: no te olvides de los pobres de Jerusalén. Y dice Pablo que yo tomé esto, abracé esto como un proyecto en mi propio ministerio. Hay 3 referencias bíblicas al respecto. La primera está en Hechos capítulo 11. Si va conmigo a Hechos 11, por favor, abran sus Biblias. Hechos capítulo 11, en el versículo 29 y el versículo número 30, note lo que dice. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Esa es la primera referencia que encontramos en el Nuevo Testamento en cuanto a las ofrendas. La segunda referencia es un poco más extensa, así que léanla en casa, anótenla, pero léanla en casa. Desde el versículo 23 del capítulo 18 de Hechos hasta el versículo 16 del capítulo 21 del libro de los Hechos, es la segunda referencia que encontramos en el Nuevo Testamento para el asunto de levantar ofrendas. La tercera referencia, y esa sí la vamos a ver, está en Primera de Corintios capítulo número 16. Vamos a Primera de Corintios capítulo 16, los primeros 4 versículos voy a leer. Vamos a ver entonces, y aquí encontramos al apóstol Pablo dándole instrucciones a la iglesia de los Corintios que igualmente levantaran ofrendas para los hermanos pobres en Jerusalén. Ya vimos en Hechos 11 que levantaron ofrendas para ayudar a los pobres allá en Jerusalén por el tiempo de hambre que estaban pasando. No habían recursos, no habían alimentos, no había con qué comprar comida. Entonces tuvieron que levantar fondos, ofrendas en las diferentes congregaciones y las enviaban a Jerusalén. Y Pablo, en su ministerio apostólico, era un hombre que tomó cuidado de los pobres. Hablándole al respecto a los hermanos de Corintios, les dice, Primera de Corintios 16, verso 1 al 4. Ahora bien, consideremos, la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe.
Verso 3, cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Verso 4, y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Aquí hay, en esto que acabamos de leer, 1 Corintios 16, 4, hay 4 instrucciones. En este último pasaje contiene principios importantes sobre la dádiva, que no solo explica cómo quería Pablo que se hiciera la colecta, sino que hoy nos sirve como un modelo para la iglesia en la actualidad. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones. La primera recomendación es, cada primer día, Pablo dice a los hermanos de Corintios, y dice que se los aconsejó a los de Galacia, y posiblemente a todas las otras congregaciones: hermanos, levanten ofrendas, y dice, hágalo cada primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? Bueno, en aquel entonces las iglesias solo se reunían el primer día de la semana. Era el lugar, el tiempo cuando se congregaban de manera corporativa. Las demás veces se reunían en las casas. Pero el primer día de la semana era cuando se reunían corporativamente como congregación. Entonces Pablo dice, número 1, la primera recomendación, cada primer día de semana aparten ofrenda. Número 2, la segunda recomendación, cada uno. Esto quiere decir que no hay nadie excepto o exceptuado o eximido de participar de la ofrenda. No hay absolutamente nadie. Todos somos llamados a participar del tiempo de ofrenda. Debemos de ofrendar. Y recuerde que nuestra ofrenda es medida por una ley más alta que la del diezmo, es la ley de la generosidad. Nuestra ofrenda revela cuán generoso es nuestro corazón. El diezmo revela cuánto honramos a Dios dándole a Él el primer lugar, pero la ofrenda revela cuán generosos somos para Él, para el Señor, para su obra y para los demás necesitados. Entonces dice Pablo, cada uno, no hay nadie excepto. Yo no doy ofrenda, yo ya di diezmo. No. Debemos de saber que diezmo es una cosa y ofrenda es otra cosa. Número 3, separe una parte. Pablo no está diciendo denlo todo, como hoy en día escuchamos por muchos lados, denlo todo que el Señor se lo va a... No, Pablo nunca dijo eso. El apóstol Pablo nos enseña que el principio bíblico es de una parte, de lo que has ganado, de lo que has recibido, de lo que te quedó, diste el 10%, el 90% restante, de eso que has ganado, de eso que ahora tú lo administras, de eso aparta algo. Dice, separe una parte. No está diciendo denlo todo. Ahora, debo de aclarar. Aquí en esta congregación, como en la congregación anterior donde mi esposa y yo servíamos, conocimos de hermanos, de miembros que dijeron, pastor, el Señor me habló y me dijo que diera todo mi mensualidad. Ok, bueno, eso es un trato entre Dios y la persona. Si Dios no se lo dijo, hermano, no lo haga. No lo haga. No, porque si el profeta dijo que lo diera, no lo hagas. Si Dios no te lo puso en el corazón, no lo hagas. No, es que en la televisión dijeron que si yo, no lo hagas. Si Dios no lo puso en tu corazón, si Dios no te lo dijo, no lo hagas. ¿Me están escuchando, hermanos? Separe una parte. ¿Cuánto? Usted sabrá. Pastor, ¿y cómo sé medir eso? Tu generosidad lo va a establecer. Esos son temas, hermanos, que a veces, esos son temas, como dije el otro día, que un pastor tiene que hablarle a su congregación. Yo no puedo traer otro pastor de otro lado que venga y les hable a ustedes. Es como que el padre de familia que tiene problemas con su hijo va y le pide al vecino. Le dice, señor vecino, ayúdeme con mi hijo para que usted le hable de ese problema que mi hijo tiene. No puede, eso me toca a mí hacerlo. Y debo de aclarar que mi motivación principal es que Dios bendiga la vida de ustedes. ¿Puedo oír un amén de verdad en eso, hermano? Mi deseo es que Dios bendiga su vida. Si usted sale de la ignorancia en este sentido, Dios te va a bendecir. Porque ese es lo que estamos viendo, la siembra y la cosecha.
Entonces separa una parte. O sea, ha habido hermanos que me han dicho, pastor, mire, el Señor, por ejemplo, hubo un hermano que me dijo, pastor, yo le oré al Señor, escuche eso, oré al Señor, le dije, Señor, bendíceme con un trabajo. Y si tú me bendices con un trabajo, escucha, y que gane tanto, dijo ese hermano, Señor, el primer salario, mensualidad, te lo doy a ti. Y dice, yo quiero que sepa, pastor, que yo le dije eso al Señor. Y a la semana estoy consiguiendo el trabajo. Y tiene en su mano el sobre, me acuerdo. Y dice, yo quiero que sepa, aquí está. Es más, el jefe me dijo, ¿sabe una cosa? Acaba de terminar la quincena, o sea, la mensualidad. Estamos llegando a 30. Es cierto que usted no trabajó. Escuchen. Es cierto que usted no trabajó este mes, pero le vamos a pagar como que si usted ya trabajó. Aquí está, completo. Mira. Él decidió darle a Dios todo, porque Dios se lo puso. Fue un acuerdo entre Dios y él. Yo sé que algunos están pensando la palabra pacto. Yo no estoy hablando de pacto aquí. Estoy hablando de un trato entre Dios. Tú dices, Dios te habla, tú le dices, Señor, yo quiero hacer esto. Ok, Dios te bendice. Pero el ejemplo de este hermano fue que finalmente Dios lo bendijo de una manera que sí recibió. O sea, Dios no lo dejó el mes sin recibir, o sea, al mes completo, porque cuando trabajó su mes, sí tuvo su salario. Él no merecía ese mes, de ese mes que estaba terminando, que no trabajó, él no lo merecía, pero Dios lo bendijo de esa manera. Bueno, ocurre. Entonces, de una parte, ¿cuánto? La generosidad de su corazón lo determina. Número 4, de como propuso. Lo vamos a ver un poco más adelante. De como propuso. Esa es la instrucción en cuanto a la ofrenda y en cuanto a la siembra y la cosecha. De como propuso. Si usted viene aquí a la iglesia hoy, viene a la reunión y usted dijo, hoy voy a dar 20 pesos de ofrenda, un ejemplo. Pero cuando estás en el tiempo de ofrenda, ves un hermano que está poniendo un billete de 100 y dice, no es posible que ese hermano esté, y yo voy a dar 100. No, guárdeselos, no los dé. De lo que propuso en su corazón. De nuevo, eso que propone nuestro corazón está establecido por nuestra generosidad. Hasta se hacen chistes de hermanos cuando vienen los tiempos de ofrenda, me meten la mano al bolsillo, ¿verdad? Y sale un billete de 500, Señor, reprenda al diablo. Y vuelve a meter la mano y ahí está buscando uno de 10, alabado sea Dios. Sí, así hay gente, así hay hermanos. ¿Estamos aprendiendo algo esta mañana, hermano? Mire, mucha gente cae en manipulación porque no le gusta ser enseñado. Y aparte que no le gusta ser enseñada, son temas que a veces no se hablan en nuestras congregaciones. Pero si usted aprende esos principios y los practica, le aseguro, su vida será bendecida. Pero avancemos, por favor. Vamos a ir entonces ahora que tengamos presente que cuando nosotros sembramos, estamos sembrando semillas que germinarán milagrosamente. Imagínese, usted siembra el maíz, el frijol, etcétera. Explíqueme cómo ocurre el proceso de que de esa semilla, 3, 4 semillas, mi abuelo iba, cuando preparaba el surco, con el arado de bueyes que tenía, iba arando la tierra. Cuando la tierra estaba arada, un calabazo aquí, me acuerdo, con maíz, el otro con frijoles, cuando le tocaba sembrar frijoles. Y yo recuerdo que él tomaba de su calabazo 3, 4 granos de maíz o lo que fuera, los tiraba ahí a la tierra y con su pie derecho los cubría con tierra. Y continuaba, daba otro paso y volvía a echar 3, 4 semillas, la volvía a cubrir, y así hacía mi abuelo. Yo recuerdo, así lo hacía. Pero ese proceso, después de un par de semanas, íbamos a la huerta donde él había sembrado y ahí estaban las matitas de maíz comenzando a salir. Ese proceso de germinar, ¿quién lo explica? Ocurre de una manera automática. Dice en el Evangelio de Lucas que la semilla
de sí mismo produce. Esa palabra de sí mismo produce quiere decir automáticamente. No hay una fuerza externa por parte de los seres humanos que tratemos de hacer que esa... No hay. De sí, automáticamente la semilla germina. Entonces tenemos presente que cuando sembramos, estamos sembrando semillas que van a germinar milagrosamente y van a producir según su género en medidas aumentadas y abundantes. Y aquí hay 3 principios que quiero dejarle. El primer principio es este, que siempre cosechamos de la misma clase de semilla que sembramos. Si usted sembró frijoles, va a cosechar frijoles. Si sembró frijoles, no espere melones. Si sembró sandía, no espere maíz, espere melones. Si sembró maíz, no espere aguacate, espere maíz. Si sembró aguacate, no espere tomates, espere aguacates. ¿Me estoy explicando? Sembramos o cosechamos siempre de la misma clase de semilla que sembramos. Lo que usted siembre, eso cosecha. Oh Señor, por ejemplo, y aquí quiero mencionar, yo conozco, sé por testimonio, de nuevo, gente a la que Dios le dijo. Por ejemplo, estaba en los Estados Unidos hace unos 10 años atrás aproximadamente, y en la conferencia internacional en la que Mundo de Fe celebra en los Estados Unidos, cuando estábamos todavía caminando con la iglesia americana, era un tiempo cuando la iglesia esa congregación levantaba pasos de fe. Pasos de Fe permitió que se comprara esta propiedad, se construyera ese edificio y todas las instalaciones que Mundo de Fe tiene aquí en Nicaragua. Esa congregación lo hizo. Entonces yo recuerdo que un día, para sorpresa de nosotros, llegamos del hotel al templo, ahí al edificio, y en el estacionamiento está un automóvil, un Ferrari color rojo, nuevecito de paquete. Y lo vimos ahí, todo el mundo tuvo que ver con él, porque sobresalía detrás de todos los otros vehículos, ¿verdad? Un Ferrari, imagínense, rojo, reluciente, nuevecito. Casi todos con ganas de tomar fotos, ¿verdad? Y a la par del carro. Cuando estamos en el servicio, el pastor anuncia, con lágrimas en sus ojos, todavía tratando de salir del asombro, un hombre de la iglesia, el Señor le habló y le dijo que quiero que siembre su carro Ferrari que se acaba de comprar. Imagínate. De nuevo, si Dios te lo dice. Yo he estado en congregaciones, hermano, y le confieso, estuve en un evento donde hoy yo me acuerdo, hermano, que yo estaba casi, el predicador habló, que se les podría dar el nombre hoy, pero no quiero entrar en eso. No se trata de que yo quiera minimizar a otros consiervos, pero yo estaba ahí y cuando él habló sobre eso, hermano, él nos animó tanto que yo estaba listo a dar hasta mis calcetines. Es gente que se especializa y tiene un lenguaje, una palabrería y usted, ay, sí, cree y agarra unos versículos bíblicos y los maquilla y aquí, y usted, ay, sí, la palabra de Dios, sí. Pero ese hombre, yo recuerdo que llevó un Ferrari nuevo. Dios le dijo, tu carro que acabas de comprar, yo quiero que lo siembres en las misiones, que lo vendan y que eso se ocupe en las misiones. ¿Qué creen ustedes que habrá cosechado ese hermano? Díganme, ¿qué creen ustedes que habrá cosechado? Otro carro. No sé si de la misma marca, pero posiblemente un carro. Ha habido gente. Yo leí en el libro del pastor Paul Yonggi Cho, hasta hace unos años se decía era el pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur. El pastor Paul Yonggi Cho le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo que a mí. Fue al banco, hizo un préstamo en Corea del Sur. Al presidente se le dice el gran hombre. Y él fue a pedir una cita en el banco y como vieron que era un pastor, yo no, ¿qué vamos a recibir este pastor? Entonces un día el Señor le dijo, quiero que vayas al banco y te presentas en nombre del gran hombre. Entonces llega y dice, pero él va en el nombre del Señor y dice, ven en nombre del gran hombre y le abren las puertas porque para ellos el gran hombre es el presidente del país. Le abren las puertas y lo llevan tanto el gerente. Y el gerente dice, dígame pastor, ¿qué es lo que quiere? Sí, un cambio del cielo a la tierra. ¿Qué es lo que quiere? Díganos. Y dice, bueno, yo quiero que
me haga un préstamo de tantos millones de dólares porque voy a construir un templo para Dios. Y aquí, ya cuando el gerente del banco oyó decir eso, ya se sorprendió. Y tenía un puñado de miembros. Y él le dijo, si usted me da ese préstamo, en un año yo le traigo 500 miembros que van a venir a abrir cuentas aquí a este banco. Arriesgado el pastor. Y que le dan el préstamo. Bueno, al final y al cabo, casi le quitan el edificio. Casi lo pierde todo, porque no podía pagar. Y un día sube al púlpito y le confiesa a la iglesia que, hermanos, estamos en crisis, vamos a perder el edificio y esa es mi responsabilidad. El pastor está hablando ahí y yo sé que algunos de ustedes han ofrendado, están dando sus ofrendas, hermanos, pero no es suficiente, se hace falta más. Y en medio de la congregación había una anciana ese día con un tazón de madera. Ustedes saben en el oriente, en Medio Oriente que comen, o en el oriente más bien, comen con esos tazones de madera y sus palillos. Entonces está ahí la ancianita y se pone de pie la anciana y le dice, pastor, yo no tengo dinero, pero esto es lo que yo tengo, aquí se lo traigo. Y dice el pastor Choate que él vio así como con desdén, ¿qué voy a hacer con ese tazón de madera y todo desgastado? Dijo él para sí. Y él dice, hermana, pero yo trataba de convencerlo como, no lo necesitamos, hermana, quédeselo por favor. ¿Cómo se va a quedar? Y él dice, hermano, vamos a perder la casa de Dios. ¿Cómo no? Yo le doy mi tazón. Y dice, hermana, pero ¿qué vamos a hacer con ese tazón? Y ese día, de primera vez había un hombre de mucho dinero. Se puso de pie y dijo, pastor, yo compro ese tazón. Si yo no me recuerdo, si mal no me equivoco, lo compró por $5,000 o $10,000. El tazón. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Que hay tiempos, hay ocasiones cuando Dios te va a pedir hacer algo, sembrar algo. Y si Dios te lo pide, no te resistas. De nuevo, si Dios te lo pide. No que, hermano, mire que yo, como el misionero que llegó a una iglesia a presentar unas películas con un proyector muy bonito, muy moderno, y el pastor comienza a sobar el proyector y le dice el misionero, ay, hermano misionero, mire, yo estaba orando al Señor por uno igualito a este. Y el misionero que le da un manotazo en la mano y se quite, pues siga orando porque a mí me costó mucha oración. No es que vamos a andar ahí por ahora, hermano, el Señor me habló que me diera su reloj. No, así no funciona el asunto. Hermano, el Señor me dijo que me diera su carro, entrégueme. No, así no funciona. Diga conmigo, si Dios nos pone en el corazón sembrar algo extravagante para su obra o para alguien, lo vamos a hacer. Si el Señor te lo pone, si no. Le manda un chat, dice, el Señor me reveló, el Señor. Me acuerdo la hermana Jenny, me estoy acordando, ¿se acuerda aquello que me contó usted? De una persona que le llamaba a la hermana de otro lado y que le decía, el Señor me dice que me dé tanto. Y 2, 3 veces, y la última vez yo le dije, hermana, dígale a esa hermana que yo conozco a su pastor, que la próxima vez que le llama yo voy a ir a hablar con el pastor de ella. Pero cosechamos de la misma clase de semilla que sembramos. Algunos de nosotros, ay Señor, ¿por qué no me bendice? Porque no ha sembrado. Número 2, eso ahí nos lleva. Siempre cosechamos más de lo que sembramos. Mi abuelito sembraba 3, 4 granos de maíz en la tierra y nacía una mata de maíz con 3, 4, 5 mazorcas. ¿Cuántos granos de maíz cree usted que hay en una mazorca? Muchas. Porque ese principio es así. Siempre cosechamos más de lo que sembramos. Número 3. Siempre cosechamos según el tiempo entre la siembra y la cosecha. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un tiempo de espera entre sembrar y cosechar. Si sembró hoy, es como que usted abre una cuenta en el banco
Y le dice, abre la cuenta con 100 córdobas de ahorro. Y al día siguiente llama al banco, disculpe, ¿cuántos intereses tengo en mi cuenta? Y le va a decir el del banco, señor, bueno, no tiene ni uno. ¿Cuándo abrió la cuenta? Ayer. Pues sí, se ve que fue ayer. Aparte que no ha sembrado, no ha depositado, no hay intereses. Entonces siempre cosechamos según el tiempo entre la siembra y la cosecha. Entonces hay un tiempo de espera entre sembrar y cosechar. Por ejemplo, yo he sembrado algunas cosas que el Señor me pidió que hiciera, que no las he visto todavía. A veces he pensado, Señor, ¿será que era mala tierra la que sembré? Hermano, en esto tiene que ver cuán generoso es nuestro corazón. En México, y no sé si hay algún mexicano aquí hoy, perdone si hay algún mexicano, pero en México la palabra pinche es una mala palabra. Pero para nosotros es normal. Pastor Holland, cuando comenzó Mundo de Fe hace muchos años, allá en Estados Unidos, la mayor parte de asistentes son mexicanos. Entonces el pastor Holland ha servido en Centroamérica como misionero y le tocó levantar la primera ofrenda. Y la mayoría de los asistentes eran mexicanos. Y todo el pastor Holland está orando, dice, hermanos, no sean pinches. Y todos los mexicanos, dice el pastor Holland, están, pero que sí bien ofendido porque él dijo esa palabra. Pero nosotros la entendemos. Algunos hermanos somos pinches, agarrados. A veces hay refranes entre los cristianos como, mira, le sacas agua a la cantimplora de Montoyita que a este hermano. ¿Han oído ustedes ese refrán? Y dice, ese no da ni sal para un jocote, ese ni la hora da. ¿Cómo es usted? No diga amén, no diga nada, pero pregúntese, ¿cuán generoso es? ¿Cuán generosos somos? Cuando la próxima vez que vengamos a nuestro tiempo de ofrenda, piensa en esto. Cuando diezmamos no es que ya cumplimos, no es que ya hicimos el pago mensual. Dios está esperando ahora ver lo generoso de nuestro corazón con nuestra ofrenda. Algunos hermanos, a veces la licenciada López, que es la que se encarga de a veces me dice, pastor, mire este billete, alguien no agarró y tal vez lo puso en el piso. Y así lo pone. Tenemos que tener cuidado, hermano, que lo que le damos a Dios debe ser bueno. Mira este billete roto, en el banco no me lo agarran ni en la venta. Echémoslo en la iglesia, que ahí verán qué hacen. No, nada, la iglesia es algo. Acuérdate que Dios te está viendo. ¿Qué hago, pastor? ¿Lo plancho? Pues plánchelo. Dios quiere bendecirnos, hermano. Dios quiere bendecir esta casa. Dios quiere bendecir tu vida. Perdón. Y aunque es cierto que vamos a cosechar de acuerdo a la semilla que sembramos, si sembramos dinero, ¿qué creen ustedes que vamos a cosechar? ¿Qué cosa? Dinero. Un pastor, me acuerdo que nos contó un día que lo vieron llegar en un Mercedes-Benz. Y la gente que me mira, el pastor en el carro, robándose todos los días, ¿no? El pastor, ese carrazo. Y hubo un par de hermanos, de esos hermanos que quieren pedir cuenta de todo. Y reúnen al pastor y dicen, díganos de dónde sacó eso. Y le dice el pastor, hermano, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos carros ha sembrado usted? No. Es que esa no es la pregunta que le estoy dando. Yo le estoy preguntando, ¿cuántos carros ha sembrado usted? Pues ni uno. Pues yo he sembrado 5. Que Dios los bendiga. En 5 ocasiones Dios le dijo a este pastor, mira a aquel pastor de aquella iglesia, él no tiene carro, tú tienes un carro. Señor, pero no, bendícelo. Y este pastor sembraba el carro en aquel pastor de aquella iglesia. Y Dios lo sembró carro, cosechó. Ahora, tengan cuidado, ahora no vayan a ver qué siembro para tener una mansión, una casa para tener una mansión. No sean así, Dios no funciona así. Él
lo que Dios pone. Tú ves una necesidad, Dios te pone un sentir, siembra ahí. ¿Saben ustedes que yo tengo mi casa? Bueno, mi esposa y yo, mis hijos tenemos nuestra casa. Fuimos, me acuerdo, y me permiten unos minutos más, hermano. Gracias. Mi esposa dijo, vamos a ir a ver las casas. No, mire, la prima que piden es demasiado. Ni que juntáramos a todas mis primas, los pagamos. Y llegamos ese día y nos dice la muchacha que vinieron en buena fecha. Si ustedes nos dan $1,500, no, si nos dan $2,000, ya compramos la casa, se la firmamos para que tengan la casa. Pero dice, no tienen que traer los $2,000, traigan, ¿qué eran, pastor? 500, dice, traen $500. Traen $500 y les damos ya el enganche. Ya lo tomamos como que hicieron los 2,000 y den los 1,500 restantes en abono suave, como decían antes, en abono suave de payasosa, ¿te acuerdas? Entonces mi esposa, eso fue un lunes, comenzamos a orar, Señor, bendícenos. Tengo que confesar que orábamos así, al menos yo pues no oraba así como una mujer, Señor, bendícenos. Estaba orando por 14 años, bendícenos. Y orábamos así. Yo me acuerdo que terminamos un servicio, un hombre de la iglesia se acercó y me dijo, pastor, me permite un momento, sí, pero me lo dijo con aquella voz y con aquella cara que uno como pastor dice, ay Dios mío, ¿qué habrá pasado? ¿Qué lío me habrá metido con este hermano, esta familia? ¿Qué pasó? Y él me lleva aparte ahí en el lobby, me acuerdo, me dice, pastor, el Señor me dijo que te entregara esto y me entrega un sobre. Yo lo quiero, dice, no lo abras aquí. Vaya con su esposa, porque el Señor me habló y me dijo que le diera esto. Yo me acuerdo que ese día nos habían invitado a comer un restaurante allá por la carretera sur que se llamaba Mi Viejo Pueblo, ya no existe. Y yo iba en el carro con una curiosidad, yo quiero ver, pero no, el hermano dijo que era mi esposa. Y llegamos y ya agarro a mi esposa por aparte, ven, que tengo que decir. Y ahí delante mi esposa abrió el sobre, llamamos hermanos, habían unos 500, habían $1,500. 1,500 en ese día. Nos quedamos fuimos, hermano. Y dice la muchacha, no, mira, con esto se queda. Por el milagro no es solamente eso. Me dice la muchacha, bueno, vamos a llenar los papeles, emocionada ahí porque está ganando comisiones ahí. Profesión, mi nombre, edad, todo, número de cédula, profesión, pastor. Levanta la cabeza. Bueno, algo más. Esperando que yo le dijera abogado, licenciado, doctor, cirujano, ingeniero, arquitecto, cualquier cosa. Y digo, no, pues es que eso soy. Soy pastor. Y dice, mire, porque ahí sí que hay problemas. Porque los abogados, los sacerdotes y los pastores no son sujetos. Y nos quedamos viendo mi esposa y yo dije, bueno, hasta aquí Dios ha hecho el milagro, Dios tiene que hacer algo. Y yo dije, pero ¿por qué no lo llena? Dice, vamos a llenarlo de todo modo. Y pone pastor. Tenemos 15 de mí. 15 días allá. Dice, yo no creo que lo dejen pasar. Dice, porque es pastor. Pero así con esta cara como. Sí, yo soy hermano presidente. Llevamos, ¿cuántos años nos vamos a cumplir? 8, 10, 9. En la casa, 10 años. Y cuando Dios nos dio esa casa, el Señor nos dio una palabra. Que no vamos a terminar, que es la vida. No vamos a terminar. Y tengo que hacer esa vida. El Señor me dijo que la vamos a pagar. Todavía no ha sucedido, pero no se cumple con nosotros. Pero eso fue
Entonces, cuidado de salir esta mañana, hermano. El Señor me dijo que siempre se otra. Así no funciona. Bueno, el tiempo ya me ha alcanzado. Y que ustedes ya unos minutos. Número uno, mantenga sus expectativas sobre el Señor. ¿Estamos listos, muchachos? Mantenga sus expectativas sobre el Señor. Número dos, siempre teniendo en mente un retorno abundante de resultados. Porque así funciona. Sembramos algo y la cosecha será siempre como más abundante. ¿Cómo fue nuestra siembra? Para que Dios nos bendiga con una casa. ¿Sembramos alguna vez una casa? No. Nuestra siembra fue siendo fieles a la casa terminada. Las cuidamos como que se fueran. Le dimos un trato como que se la casa de bien. Pero siempre nos va a dar más abundante. Número 3. Siempre su semilla con fe. El sembrador tira la semilla sobre la tierra y necesita tener fe de que esa semilla va a germinar. Finalmente, un pensamiento. No ponga su mente en la necesidad. Póngala en la semilla. ¿Sabe por qué? Porque el mundo nos dice no de eso. No es, guárdalo, porque los tiempos están difíciles. Por eso no pongan su mente en la necesidad, pónganla en la semilla. Cuando Dios multiplique tu semilla, saca primero los bienes, saca semillas para seguir sembrando, luego usa el resto para tus necesidades. No te comas toda la semilla, no te comas todo lo que recibes. Si te comes la semilla, no tendrás para sembrar, y si no siembras, no tendrás ninguna cosecha. Pero no te hermanos, el origen de la siembra es con la ofrenda. Segunda de Corintios, termino con esto. Mi hijo llega y dice, papá, que yo no sé cuándo, para terminar, para terminar. Ahora sí, segunda de Corintios 8, háblanos ahí, por favor. Le dejo esta hermosa enseñanza de Pablo. Dice 2 Corintios 8, verso 10. Este es mi consejo, sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar, fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Está hablando Pablo a los Corintios. Ahora deberían de terminar lo que comenzaron. El anhelo que mostraron al principio corresponde ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Verso 12, estoy leyendo 2 Corintios 8, verso 12. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Verso 14, ahora mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos vendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. Capítulo 9, verso número 5, 2 Corintios 9:5. Así que pensé que debería enviarle a estos hermanos primero a fin de estar seguro que tienen la lista la ofrenda